Buenas noches, mi nombre es Marjorie Parra. En el estudio de la estadística 2 encontramos lo que son las pruebas de hipótesis no paramétricas. En esta ocasión vamos a hacer como una introducción de más o menos de qué se tratan y hacer como una explicación a grandes rasgos cómo lo podemos utilizar en la estadística normalmente. Las pruebas de hipótesis no paramétricas son unas pruebas de hipótesis que no requieren que la distribución de la población sea caracterizada por ciertos parámetros, como su nombre lo indica. En la estadística paramétrica se presupone que las muestras provienen de distribuciones totalmente específicas caracterizadas por uno o varios parámetros, los cuales pueden ser conocidos o desconocidos, sobre los cuales se desea hacer alguna inferencia o análisis. Cuando hablamos de pruebas paramétricas y no paramétricas, hablamos de muestras en las cuales se desconoce el modelo de distribución, hablamos de muestras que no son tan grandes. Cuando tratamos de hacer un análisis de pruebas no paramétricas, hay un tema que no se pueden hacer como muchas hipótesis, se tienen unas establecidas como tal. Para que sean pruebas no paramétricas se utilizan datos que no tengan dependencia entre sí entre las variables, y puede ser el análisis de los datos pueden ser más flexibles al momento de tomar decisiones con respecto a las hipótesis establecidas. Cuando hablamos de las pruebas de hipótesis no paramétricas, encontramos un tema que nos puede ayudar a cómo analizar como tal la información. Encontramos lo que es el chi cuadrado. El chi cuadrado es una herramienta de la estadística descriptiva que se utiliza concretamente para aplicarla al estudio de dos variables, las cuales tienen existencia o no, o dependencia como tal entre las mismas. La herramienta de chi cuadrado fue creada por Carl Pearson en 1900 y, como ya decíamos, se utiliza para analizar variables nominales o cualitativas en la cual exista o no dependencia entre dichas variables que vamos a analizar. Cuando hablamos de chi cuadrado, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que debemos tener para hacer el correcto análisis de lo que es el tema del chi cuadrado. Tenemos que tener los grados de libertad. Cuando hablamos de grados de libertad, nos referimos al número de observaciones que un conjunto de datos varía, en el cual varían de manera aleatoria e independiente. Esto quiere decir que es como la varianza que vamos a tener entre un dato y el otro. Tenemos que tener el chi cuadrado experimental y el nivel de riesgo en el cual lo determinamos por la sigla alfa, y la cual lo podemos encontrar en una tabla de la cual vamos a hablar más adelante. En el chi cuadrado se debe verificar si una muestra tiene variables dependientes o independientes entre ellas, y para esto se originó un método para verificar si las frecuencias observadas en cada categoría son compatibles con la independencia entre ambas variables, y para esto se debe verificar las frecuencias esperadas entre las variables. Cuando hablamos de las frecuencias esperadas entre las variables, hablamos que tenemos que utilizar una serie de parámetros, los cuales podemos ver identificados en esta fórmula, en el cual tenemos establecido que x2 es el valor estadístico para chi cuadrado. Encontramos que f sub 0 es la frecuencia observada y la f sub e es la frecuencia esperada. La fórmula, entonces, para la cual establecemos que la fórmula para chi cuadrado es igual a la sumatoria de k en n frecuencias igual a 1 menos f sub 0 menos f sub e al cuadrado sobre f sub e, en el cual encontramos pues que podemos encontrar que es como la división entre el total de una información con respecto a otra para hallar los
algunos grados de libertad, o sea, los grados de intervalos entre dicha información, ya sea para poder hallar la información esperada. Cuando hablamos de chi cuadrado como tal, estamos intentando organizar una información para poder hacer un análisis de alguna muestra en el cual podemos tener datos ya sea numéricos o cualitativos. ¿Sí? Cuando hablamos de datos cualitativos y al chi cuadrado, nos damos cuenta que podemos identificar que el chi cuadrado nos puede ayudar a analizar datos que no tenga datos como tal numéricos, sino como tal algunas características en alguna población. El chi cuadrado es muy útil para organizar y analizar ciertas dependencias entre dichas variables según el estudio que se esté haciendo en algún momento. Cuando hablamos del chi cuadrado, encontramos que necesitamos saber sobre el análisis de alguna información. El análisis de la varianza es un tipo de prueba paramétrica también que se utiliza para analizar información ya sea cuantitativa o cualitativa. El análisis de varianza es un tipo de prueba paramétrica. Esto quiere decir que deben cumplir una serie de supuestos para aplicarla y que el nivel de variable de interés debe ser como mínimo cuantitativo, es decir, como mínimo en un intervalo, por ejemplo, el coeficiente intelectual donde existe un cero relativo. Para explicar un poquito mejor el tema del análisis de varianza, encontramos que las primeras técnicas de análisis de varianza fueron desarrolladas en los años 20 o 30 más o menos por el estadístico Fisher, el cual era un estadístico y genetista, y por ello que el análisis de varianza o ANOVA también se conoce como ANOVA de Fisher o análisis de varianza de Fisher. Esto también es debido al uso de distribución de las probabilidades como tal. Como esto lo utilizamos como también como el contraste de la hipótesis. Cuando hablamos del análisis de varianza, encontramos que hay algunas técnicas para hacer el análisis de la información, dentro de los cuales encontramos la distribución F o la distribución de Fisher, en el cual establecemos que es una variable aleatoria de distribución F que se construye como se construye o se define su fórmula como un cociente entre algunas unidades, donde, como podemos ver aquí en esta fórmula, se establece que la distribución F es igual al U sub 1 dividido D sub 1 sobre U sub 2 dividido D sub 2, donde encontramos que U sub 1 y U sub 2 siguen una distribución chi cuadrado, en la cual relacionamos lo que estábamos hablando anteriormente, con D1 y D2 grados de libertad respectivamente. Cuando hablamos de los grados de libertad, como habíamos hablado anteriormente, nos referimos a un conjunto, a un número de grados de los cuales esperamos que se varíe una tabla, pues como se establece en la tabla de Fisher, un poquito aquí establecida, lo que buscamos establecer es el área en el cual esperamos que se distribuya, pero siempre se va a decir que no esperamos que llegue hasta allá. Eso como tal es el tema de análisis de distribución F. Como hemos hablado en anteriores ocasiones, no es tan fácil abordar los temas, pero como tal esto es como una introducción al tema de distribución y análisis estadístico. Como conclusión podemos encontrar que el chi cuadrado mide la existencia de asociación entre dos variables cuantitativas o cualitativas. Podemos encontrar que los grados de libertad son los datos que se varían de una manera u otra entre una aleatoria dependiente o independiente entre otras, y podemos encontrar que el análisis de varianza nos ayuda a organizar como tal la información dentro de una
gráfica de distribución como tal. Agradezco su atención, muchísimas gracias por por la atención prestada. Buenas noches.